Mi mejor amigo reveló su compromiso con mi ex frente a todos en la oficina. Sonreí, los felicité, y activé el plan que llevaba meses preparando. Tengo 29 años y trabajo en una consultora de esas grandes, donde la mayoría es joven, está sobrecargada de trabajo y finge disfrutar los juegos de integración del equipo. Entré a la empresa justo después de graduarme junto con mi mejor amigo, Julián. Nos conocimos en segundo año de la universidad, en un proyecto en grupo que terminó en sesiones de estudio hasta tarde, y de ahí pasamos a ser compañeros de piso. Éramos completamente distintos, pero funcionábamos bien. Yo era más tranquilo, concentrado en mis cosas, cumplidor. Julián, en cambio, era el extrovertido, carismático, con una sonrisa siempre lista y un comentario gracioso en la punta de la lengua. De esos que llegan tarde a una reunión, aún así, todos se ríen y lo celebran. Cuando ambos conseguimos trabajo en la misma firma, sentimos que estábamos subiendo juntos al siguiente nivel. Entramos en el mismo grupo de incorporación y empezamos a crecer desde ahí. Con el tiempo, formamos un círculo sólido de amigos dentro de la empresa. Almuerzos semanales, noches largas de trabajo, chats compartiendo memes. Todo el ambiente. Fue en ese contexto donde conocí a Clara. Clara, de 28 años, ingresó unos meses después que nosotros. Inteligente, relajada, fácil de tratar. No hubo una chispa instantánea, pero empezamos a almorzar juntos, a conversar más, y de pronto, nos estábamos viendo fuera del trabajo. Todo fluyó con naturalidad. Ella entendía mi humor, seguía mis bromas sarcásticas y nunca le molestó que no fuera del tipo llamativo. Julián fue parte de todo eso. Incluso me animaba a lanzarme. Recuerdo una noche, limpiando un desastre de sistema en la oficina, me empujó con el codo y dijo: ¿vas a seguir coqueteando o vas a hacer algo al respecto? Así era él, ruidoso, directo, con un aire de buena intención. Cuando Clara y yo comenzamos oficialmente, encajó rápido en el grupo. Todos la querían, especialmente Julián. Bromeaban, reían. Ella decía que era raro ver una amistad como la nuestra, y yo también lo creía. 2 años después de empezar en la empresa, le propuse matrimonio. Vivíamos juntos, la relación era estable. Ahorré, compré el anillo, planeé todo. Ella lloró de emoción, dijo que sí. Subió una foto a redes con una frase cursi sobre almas gemelas. Yo estaba flotando. El primer amigo a quien se lo conté fue Julián. Me abrazó, me dio una palmada en la espalda, comenzó a soltar ideas ridículas para la despedida de soltero antes de que terminara de contarle. Le pedí que fuera mi padrino de boda y por primera vez en mucho tiempo, lo vi emocionado. Me dijo que era un honor, que estaba orgulloso. Y yo le creí. Ese es el recuerdo que más me duele ahora, porque en ese momento pensaba que todo estaba bien, una prometida a la que amaba, un mejor amigo fiel, un trabajo que por fin empezaba a rendir frutos. Nada parecía raro. Julián seguía siendo el mismo, bromista, encantador con las camareras, siempre tarde pero siempre alabado por su creatividad. Nunca entendí cómo lo lograba. Mientras yo trabajaba más de 60 horas semanales para evitar que los proyectos se vinieran abajo, él parecía navegar con solo sonreír. Pero no me importaba. Esa era nuestra dinámica. Yo arreglaba, él representaba. Pensaba que estaba equilibrado. Lo que no sabía era que ya estaba parado sobre una pila de leña seca. Solo faltaba la chispa. Tras el compromiso, empezó a cambiar todo, aunque de forma casi imperceptible. Y yo no soy paranoico. No soy de los que sacan conclusiones porque alguien tarda en contestar un mensaje. Confiaba en ella. Pero el ambiente comenzó a sentirse diferente. No sabía si era mi imaginación o algo real. Clara empezó a alejarse, poco a poco. Seguía presente físicamente, pero su mente parecía en otro lugar. Cuando le preguntaba si todo estaba bien, me sonreía con suavidad y decía: nada, solo cansancio. Pero ese cansancio no era físico, era emocional, como si estar conmigo le pesara. Aún así, pensaba que era el estrés de la boda, del trabajo, algo pasajero. Un fin de semana, por ejemplo, planeamos ir a ver a mis padres, una simple parrillada en familia. Nada complejo. Ella canceló último minuto. No me siento bien, la próxima voy. Pero esa próxima nunca llegó. Luego empezó a evitar otras cosas, reuniones con mis amigos, rutinas nuestras como pedir comida tailandesa los viernes y ver programas basura. Se habían convertido en cenas silenciosas, excusas, y constantes. Me duele la cabeza, hablamos más tarde. Hasta que un día, sentado en nuestro restaurante favorito, en nuestra mesa de siempre, con el mismo pedido, le propuse ir a ver el local del florista. Ella miró hacia abajo y dijo: ya no puedo seguir con esto. Parecía que estaba leyendo un menú. Voz temblorosa, llanto contenido. Me quitó el aire del cuerpo. Me quedé paralizado. ¿Cómo? ¿De qué hablas? Ella jugaba con la servilleta sobre su regazo. Llevo meses sintiéndome rara. No quería herirte, así que traté de seguir adelante. Pero me siento asfixiada. Siento que estoy viviendo la vida de otra persona. Ya no estoy enamorada de ti. No supe qué decir. Una semana antes hablábamos de la luna de miel. 2 semanas antes, reíamos en la cama con una película mala. Un mes antes, probábamos sabores de tortas en casa de su madre. Le dije: hemos pasado por momentos difíciles antes,
pero siempre lo resolvimos. Nunca me dijiste que eras infeliz. Ella negó con la cabeza. No quería presionarte. Estabas concentrado en tu ascenso y no quise sumar más peso. Pero no quiero casarme solo porque llevamos mucho tiempo juntos. Eso no es justo para ninguno de los dos. Y asentí. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa podía hacer cuando alguien te dice que ya no te ama? No lloré, no supliqué. No hice un escándalo. No soy así. Pagué la cuenta. Caminamos hasta el estacionamiento. Y la vi alejarse en su coche como si no hubiéramos pasado 4 años construyendo una vida juntos. Los días siguientes fueron como si alguien hubiera apagado las luces en mi cabeza. Porque por más que algo se sienta raro, nunca esperas que la persona con la que planeabas casarte tire todo por la borda con una sola frase en medio de un almuerzo. Iba a trabajar todos los días, pero era como si solo mi cuerpo estuviera presente. Me sentaba frente al monitor, esperando que me dijera qué hacer. Regresaba a un departamento que aún tenía su taza en el fregadero, su abrigo colgado detrás de la puerta, y su agenda en la mesita de noche, como si en cualquier momento fuera a volver. Al principio no le conté a nadie, ni siquiera a Julián. En el fondo, tenía la esperanza de que regresara. Pensaba que tal vez se había sentido abrumada, que solo necesitaba un respiro. Eso hacen algunas personas, ¿no? Se asustan, se alejan, y luego regresan cuando entienden lo que han perdido. Pero no regresó. Una semana después, volvió solo para llevarse sus cosas. Dejó una nota, escrita a mano, que decía: siento no haber podido ser la mujer que merecías. Por favor, no me odies. Esa línea se me quedó clavada. No sentí rabia, solo vacío. Fue Julián quien se dio cuenta primero. Una tarde entró a mi oficina, se apoyó en el marco de la puerta y me soltó. ¿Estás bien, hermano? Pareces no haber dormido en días. Levanté la vista e intenté disimular, pero claramente ese día no pude fingir. Se fue, murmuré. Dijo que ya no podía más. Julián se acercó, cerró la puerta y se sentó frente a mí. ¿Qué quieres decir con se fue? Que no está enamorada, que se sentía atrapada, que no quería apresurar las cosas. Terminó la relación. Se quedó en silencio un momento, como buscando las palabras adecuadas. Luego se inclinó hacia adelante y me ofreció: vamos a cenar, para despejarte un poco. Podemos ir a ese lugar de alitas al que íbamos después del trabajo. No tenía ganas de comer, ni de hablar, pero estar solo en ese departamento era peor que fingir una conversación mientras tragaba alitas de pollo. Así que acepté. Julián manejó, habló casi todo el camino, contó historias tontas de la universidad, intentó sacarme una sonrisa. No lo logró, pero le agradecí el esfuerzo. Fuiste bueno con ella, me dijo. No dejes que esto te haga dudar de ti. A veces la gente cambia de rumbo sin previo aviso, y no es culpa tuya. Miré por la ventana sin responder. Ella no sabe lo que perdió, añadió, dándome una palmada en el hombro. Eres el tipo más íntegro que conozco. Vas a salir adelante. Durante las semanas siguientes, siguió estando presente. Me escribía seguido, me invitaba a salir, incluso un día me llevó el almuerzo al trabajo. Mientras los demás evitaban el tema o caminaban con cautela a mi alrededor, como si fuera una bomba a punto de estallar, Julián actuaba como si yo siguiera siendo el mismo. Y tal vez eso era justo lo que necesitaba. Volver a la rutina no fue fácil. Pasaba el día mirando el escritorio donde ella solía trabajar, preguntándome si pensaba en mí, si se arrepentía. Dejé de mirar sus redes, borré nuestras fotos del celular, guardé sus cosas en una caja y mentalmente quemé los puentes que sabía que nunca debía volver a cruzar. No estaba bien, pero al menos funcionaba. Apenas. Julián seguía ahí, y yo de verdad creí que solo era un amigo que se preocupaba. Pero no era solo eso. Las cosas empezaron a cambiar en todo el grupo de amigos. Nadie sabía qué decirme. Me trataban como si fuera de cristal, como si cualquier palabra mal dicha me fuera a romper. No los culpaba, lo entendía. Pero yo ya no podía seguir yendo a la misma oficina, caminando todos los días junto a ese escritorio vacío, fingiendo normalidad. Pedí una transferencia. Seguía en la misma empresa, solo en otra sede. A recursos humanos les dije que era por crecimiento profesional, por una nueva oportunidad. Pero la verdad era otra. Necesitaba espacio. Necesitaba alejarme de su perfume, de su risa en la sala de descanso, y del maldito anillo de compromiso que seguía guardado en mi cajón, como una reliquia de alguna mala decisión del pasado. La nueva oficina estaba bien. La gente era tranquila. El trabajo era trabajo. Me enfoqué al máximo. Llegaba temprano, me iba tarde. Cuando tienes el corazón destrozado, ocupar la mente es lo más parecido a sobrevivir. Cumplía los plazos, aceptaba más proyectos, me metí incluso en un programa acelerado de gestión. Parte de mí no se preocupaba por quemarse. Cualquier cosa era mejor que estar en casa escuchando en mi cabeza una y otra vez sus palabras. Ya no siento lo mismo. Necesito encontrarme a mí misma. Julián y yo dejamos de hablar tanto. Al principio no era raro,
Ambos estábamos ocupados. A veces nos escribíamos alguna tontería. ¿Viste ese memo del comité? Un desastre, o alitas este finde. Pero los planes siempre se cancelaban. Uno de los dos estaba ocupado, o simplemente no tenía ánimo. Así es como se van diluyendo algunas amistades, no con una pelea, sino con la distancia. Lo extrañaba. Extrañaba la versión de mi vida en la que todo parecía confiable. Es increíble lo rápido que todo puede desmoronarse. Un día estás eligiendo lugar para la boda, y al siguiente estás cancelando suscripciones compartidas. Traté de volver a salir con alguien. Fue solo una cena con una amiga de una amiga. Ella era amable. Yo no. Estaba ausente. Cuando me preguntó qué buscaba en una relación, no supe qué decirle. Solo pensaba en lo ensordecedor que era el silencio desde que me fui de esa oficina. Y peor aún, no sabía cómo seguir adelante después de una ruptura que no vino con engaños ni gritos, solo con una mirada vacía y una frase que lo desmoronó todo: ya no eres lo que quiero. Me esforzaba por mantenerme entero, fingiendo que todo estaba bien. Mi jefe bromeaba diciendo que era una máquina, que no parpadeaba, que había nacido para la vida corporativa. Tal vez sí, o tal vez solo intentaba evitar sentir. Ese cambio de sede, en cierto modo, me salvó. Me dio espacio, un reinicio, y con el tiempo, las cosas empezaron a sentirse más llevaderas. No era felicidad, pero al menos era una especie de entumecimiento. Mejor eso que el dolor constante. Hasta que un mensaje de Julián cambió todo. Hola, hermano, ¿podríamos vernos esta semana? Hay algo que queremos contarte en persona, no por mensaje. Y fue esa última parte la que me apretó el pecho, no por mensaje. Ahí supe que algo no estaba bien. Nos vimos un sábado, en una cafetería a medio camino entre ambas oficinas. Al entrar, lo vi primero a él, y luego la vi a ella, mi ex, sentada junto a él, el cabello recogido, sin maquillaje, con la chaqueta de mezclilla que le regalé para nuestro aniversario en Seattle. Hola, dijo ella, sin sonrisa, solo una mirada incómoda. Julián se levantó y me dio ese tipo de abrazo torpe que se da cuando sabes que vas a decepcionar a alguien. Me senté, ni siquiera toqué el café que habían pedido para mí. Los miré a ambos, sin decir una palabra, como si estuviera esperando que revelaran que todo era una broma de mal gusto. Julián carraspeó, incómodo. Esto es difícil, dijo, y no queríamos contártelo por teléfono. Clara bajó la mirada. Hemos estado viéndonos, añadió ella, y así, en un solo instante, sentí que el suelo se me abría. No dije nada, no grité, no hice un escándalo, ni siquiera parpadeé. Me limité a mirarlos con una frialdad que ni yo reconocía. Algo dentro de mí se congeló. Julián parecía destruido. No empezó mientras ustedes estaban juntos. Lo juro, todo fue después de la ruptura. Clara asintió, como intentando reforzar su versión. Ya estaba confundida en ese entonces. No lo dejé por él. Pero, después las cosas simplemente encajaron. ¿Encajaron? Repetí. Mi voz sonaba hueca, lejana. Ella se estremeció. Julián se inclinó hacia mí. No planeé que esto pasara. Tú eres como un hermano para mí. Jamás te haría daño a propósito. Sonreí. Todo bien. Se merecen el uno al otro. Y así se terminó el momento. Después vinieron las justificaciones incómodas, los rodeos. Que querían ser honestos. Que no iban a ocultarlo. Que tenía derecho a saber. No respondí, no derramé ni una sola lágrima. Me levanté, dejé mi bebida intacta y me marché sin decir adiós. Mientras caminaba de regreso al coche, las manos me temblaban. No sabía qué dolía más, que ella se hubiera ido tan rápido, o que lo hiciera con él, el único tipo en el que confié ciegamente. Él lo sabía, sabía lo que Clara significaba para mí, y aún así la persiguió. No fue por celos, fue traición, de la que no grita, pero te vacía por dentro. Esa noche eliminé todo, fotos, conversaciones, recordatorios en el calendario. Silencié el número de Julián. No lo bloqueé. Quería que viera mi silencio, que leyera su mensaje de disculpas y entendiera que no merecía respuesta. Y así, nuestra amistad quedó sepultada. El compromiso ya era historia. Y cualquier parte de mí que aún pensaba que personas como ellos no me harían daño, murió ese día a las 4:07 de la tarde en una cafetería. Un par de días después de ese incómodo encuentro, la empresa organizó un evento formal para celebrar la apertura de una nueva sucursal. Cena elegante, corbatas, discursos, toda esa parafernalia corporativa. Todos los departamentos estaban invitados, incluso los altos ejecutivos. Estuve a punto de no ir. No soy fan de disfrazarme para sonreírle a gente que solo recuerda tu nombre cuando logras algo destacable. Pero mi jefe insistió, alegando que era importante para la visibilidad dentro de la empresa. Así que fui, bien presentado, con la misma confianza que siempre, sin fingir nada. El lugar era ridículamente lujoso, lámparas colgantes, catering caro, fotógrafos por todos lados. Alguien del departamento de marketing, claramente, se había emocionado. Me dediqué a charlar con mi equipo, evitando conversaciones inútiles. Pero de vez en cuando, notaba como algunas miradas iban de mí a Julián y Clara, quienes habían llegado juntos. Claro,
Era de esperarse. Mantuve la compostura. Mi jefe, un tipo directo y justo, subió al escenario para dar su discurso. Habló del crecimiento de la empresa, de lo orgullosos que estaban por la expansión. Luego cambió de tono. Y hay una persona en particular a la que queremos reconocer esta noche. Dirigió uno de los proyectos más exitosos del trimestre, entregado antes de tiempo y con menor presupuesto. Es un verdadero valor para el equipo. Felicidades por tu ascenso. Mi nombre resonó entre aplausos. Muchos, silbidos, ovaciones. Me levanté, estreché la mano de mi jefe, hice una pequeña inclinación con la cabeza al resto. No presumí, solo actué como alguien que sabe lo que vale. Ese tipo de reconocimiento incomoda a algunos, sobre todo a los que solían pensar que eras inferior. Al volver a mi asiento, vi a Julián. Me miraba con esa expresión que tienen los hombres inseguros cuando se dan cuenta de que ya no pueden eclipsarte. Clara tampoco parecía feliz. Tenía el gesto tenso, y eso me llamó la atención. Entonces, como si la vida tuviera sentido del humor, ellos dos se levantaron y tocaron sus copas. Hola a todos, empezó Julián, algo torpe, pero queriendo parecer seguro. Queríamos compartir una noticia personal con ustedes. Le propuse matrimonio a esta increíble mujer, y dijo que sí. La fiesta de compromiso es la próxima semana. Están todos invitados. Hubo un par de murmullos. Algunas personas me miraron. Yo permanecí sentado, erguido, tomando agua como si fuera otro anuncio más. No les iba a regalar ninguna reacción. Pero Julián no paró ahí. Con una media sonrisa, añadió. Y bueno, al menos uno de nosotros logró conservar su trabajo. Risas de fondo, las típicas de los que ríen para no parecer fuera de lugar. Clara se encogió de hombros con aire triunfante y se apoyó en él, como si fueran actores de una comedia barata. Me puse de pie. No hice una escena. No hubo dramatismo. Caminé hasta ellos, copa en mano, los miré fijamente y dije, con la voz lo suficientemente alta para que varias mesas escucharan. Felicidades. A ella siempre le gustaron las gangas de la sección de descuentos. Silencio. Alguien de recursos humanos casi se atraganta con el vino. Julián parecía querer responder, pero no encontró palabras. Clara trató de reírse, como si no le hubiera dolido, pero el temblor en su rostro la delató. Volví a mi sitio y terminé la noche conversando con algunos ejecutivos que estaban mucho más interesados en mis planes para el siguiente trimestre que en el circo sentimental de mis ex amigos. Ellos se quedaron el uno al otro. Yo me llevé el ascenso, el respeto y mi integridad intacta. ¿Quién ganó realmente? Algo cambió en mí. El yo impulsivo habría respondido con rabia, pero la parte sensata sonrió, asintió, y planeó. En cuanto Julián hizo ese comentario sobre el trabajo, decidí actuar. No con gritos ni escenas, con estrategia. Verás, cuando aún éramos cercanos, Julián ya hacía cosas turbias en el trabajo. Nada tan grave como para que lo sacaran esposado, pero sí lo suficiente como para que el departamento de cumplimiento no lo viera con buenos ojos. Siempre había alguna trampa, inflar horas, manipular presupuestos, recortar esquinas. Yo me enteraba, lo enfrentaba y él se reía. Tienes que saber jugarle al sistema antes de que te juegue a ti. Y si alguna vez quería sacar coraje, que lo llamara. Yo no era como él. Pero después del numerito del compromiso, me di cuenta de que tenía más información de la que pensaba. Así que comencé a revisar, sin levantar sospechas. Accedí a carpetas compartidas antiguas, correos archivados, reportes de gastos y cronogramas inconsistentes. Crucé facturas con firmas de clientes, validé viajes con registros de reuniones. Julián había sido descuidado, muy descuidado. Había cobros por reuniones inexistentes, reembolsos por supuestos viajes internacionales que eran simples llamadas locales, y, lo peor, ajustes fraudulentos en los presupuestos para sacar provecho y culpar a otros cuando los plazos no se cumplían. Todo camuflado con presentaciones llamativas y palabras vacías que solo deslumbraban a los jefes que no sabían dónde mirar. Conservé absolutamente todo, capturas de pantalla, encabezados de correos, metadatos, informes completos en PDF. No se trataba solo de acumular pruebas, estaba armando un expediente tan sólido que haría llorar de felicidad a cualquier abogado. Y aquí viene la mejor parte. El mismo día en que celebraban su fiesta de compromiso, programé el envío masivo de un correo anónimo. Usé una cuenta falsa, con VPN activado y toda la metadata borrada. El asunto del mensaje era breve pero efectivo: felicidades a la feliz pareja. Esto es lo que realmente están celebrando. El correo se envió a todos en la empresa, empleados, jefes, ejecutivos de alto nivel, e incluso al director de recursos humanos. Adjunto iban varias carpetas, clasificadas por proyectos, con archivos comentados, resúmenes y representaciones visuales detalladas del fraude cometido por Julián. No eran suposiciones ni conjeturas, eran pruebas irrefutables. También incluí un documento índice con toda la información organizada, citas, fechas y referencias como si se tratara de un informe legal. Por supuesto, envié una copia a Clara también, acompañada de un mensaje especial: prepárate para una vida de encubrimientos y auditorías trimestrales. Enhorabuena otra vez. También lo mandé a sus padres. Si vas a casarte con alguien venenoso,
tu familia merece saber que muerde. Los padres de Clara siempre se mostraron por encima de todo. Su madre, sobre todo, era el tipo de mujer que sonríe mientras te evalúa en silencio como si estuviera corrigiendo tu currículum mentalmente. Les caía bien cuando era el prometido tranquilo, el confiable, el que tenía trabajo fijo, un plan y cero antecedentes. No pedían mucho, pero les bastaba para sentirse distinguidos por asociación. No esperaba una respuesta de su parte, lo hice solo para que vieran con quién realmente se estaba involucrando su hija. Un tipo tan torpe que pensó que podía cometer fraude desde un servidor corporativo y no ser descubierto. Pero subestimé lo rápido que la vergüenza se propaga en familias como la suya. 2 días después del correo masivo, recibí una llamada de un número desconocido. El nombre apareció después de un segundo, el padre de Clara. No contesté, dejé que pasara al buzón de voz. Su mensaje fue largo, con un tono rígido. Empezó con un: sé que esta es una situación incómoda. Y luego soltó el típico: no teníamos idea de en qué estaba metida. Dijo que estaban decepcionados y avergonzados. No enfadados, no sorprendidos, avergonzados. Así es como hablan cuando su reputación está en juego. El correo se volvió viral dentro de la empresa antes del mediodía. La gente ni siquiera se molestó en disimular que lo estaban leyendo desde sus escritorios. Me empezaron a llegar mensajes de personas con las que no hablaba desde hacía meses. ¿Esto es real? ¿Viste esto? Yo fingía sorpresa. ¿En serio? No tenía idea. Qué fuerte. Todo mientras tomaba café con la paz de un monje en su templo. La fiesta de compromiso fue un completo fracaso. La mitad de los invitados de la empresa cancelaron a última hora por supuestas emergencias. Incluso algunos de los proveedores del evento alegaron conflictos de agenda. Curioso cómo cambian los planes cuando tu nombre empieza a circular por los chats internos junto a términos como malversación y auditoría. Luego me llamó la madre de Clara. A diferencia de su esposo, ella no intentó suavizar nada. Estaba furiosa, no conmigo, sino con su hija. Has humillado a esta familia, gritó tan fuerte que el audio de la grabación se distorsionó. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Nosotros te defendimos. Te apoyamos cuando dijiste que él no era el indicado. Esa frase me golpeó. No era el indicado. Así que eso les había dicho después de dejarme. Me pintó como el problema, frío, distante, absorbido por el trabajo. El cliché de siempre, él no me hacía sentir viva. Sus padres me preguntaron si había forma de contener el daño. Esas fueron sus palabras exactas. Contener, no hablar, no resolver. No respondí, no por rencor, simplemente porque quería que enfrentaran las consecuencias, que asumieran el desorden que ayudaron a justificar. Porque sí, la apoyaron. En cada comentario pasivo-agresivo durante las cenas familiares. En cada pregunta condescendiente sobre por qué la boda no se había concretado aún. En cada mirada hacia Julián como si fuera un hombre brillante, carismático y con iniciativa, cuando en realidad era un farsante con una sonrisa ensayada y hojas de cálculo vacías. Y ahora les tocaba verlo arrastrar su apellido por el barro de una auditoría interna. Que se retorcieran, que tuvieran que explicarles a sus amigos del club de vinos por qué su hija perdió el trabajo, la pareja y el futuro, todo en un solo trimestre fiscal. Yo no iba a mover un dedo para ayudarlos a limpiar su imagen. Ya había cumplido mi parte, contar la verdad. Lo demás era asunto suyo. Llegó el lunes siguiente y a Julián le cayó el temido correo de recursos humanos. Por favor, presentarse en la oficina de cumplimiento. Formal, con fecha y hora, copia legal y cumplimiento normativo. Se abrió una investigación de inmediato. El equipo de TI empezó a revisar registros de acceso, historiales de facturación, y los de Slack. En menos de 2 semanas, tenían pruebas suficientes para despedirlo con causa justificada, sin indemnización, sin carta de recomendación. El departamento legal le envió una notificación formal. La empresa lo demandaría por mala conducta financiera. Juicio civil, fechas reales, consecuencias reales. Después de ser escoltado fuera del edificio y recibir la notificación de la demanda, recibí un mensaje de texto. Número desconocido, código de área que no reconocí, pero supe quién era. El mensaje decía: ¿crees que eres listo? ¿Vas a arrepentirte de esto? ¿Piensas que ganaste? No respondí. Ya había cambiado mi número principal, pero mi línea de trabajo aún aparecía en algunos registros antiguos. Simplemente seguí con mi vida. Probablemente lo sacaron de ahí. Después llegó otro mensaje, esta vez desde el número de Clara. ¿Por qué hiciste esto? Tú fuiste el que terminó la relación. Suéltalo ya. Estás obsesionado. Esto no es sano. Necesitas ayuda. No respondí. Pasaron 2 días y volvieron al ataque. Mensajes seguidos, uno tras otro, cargados de desesperación. Julián empezó con su típica actitud de falsa superioridad. Tú tampoco estás limpio, hermano. Si sigues molestando, vamos a hablar. Ya verás, gente como tú no gana. Solo estás primero en la lista para caer. Y luego vino el verdadero golpe por parte de Clara. ¿De verdad crees que esto ya terminó? Nos vamos a asegurar de que recibas lo que mereces. Esa línea era distinta. Hay una diferencia legal muy clara entre desahogarse y amenazar. Y esa amenaza cruzó el límite. No me hice la víctima, pero sí actué con inteligencia. Reuní todo, cada mensaje, cada hora registrada, cada interacción,
y se lo envié a mi abogado. No hizo falta ni explicarlo demasiado. En el asunto del correo solo escribí: acoso, escalada tras la exposición. En menos de 48 horas, redactamos y enviamos cartas formales de cese y desistimiento a ambos. Un lenguaje claro, directo, sin adornos, efectivo de inmediato. Cualquier intento de contacto directo o indirecto quedaba completamente prohibido. Cualquier mensaje adicional sería documentado y procesado conforme al Código Civil de California, sección 527.6, acoso, y al Código Penal, sección 653M, amenazas electrónicas. Cualquier difamación o represalia sería motivo de órdenes de alejamiento inmediatas y demandas por difamación. Las cartas se enviaron por correo certificado y también digitalmente, con acuse de recibo confirmado. El mensaje quedó claro. Porque desde ese momento, silencio total. No más textos llenos de furia, no más publicaciones ambiguas, no más cuentas falsas espiando mis historias en redes sociales. Se desvanecieron como aficionados que, por fin, se dieron cuenta de que estaban jugando ajedrez contra alguien que ya había planeado cada movimiento 5 turnos antes. Y Clara, se fue antes de que la tinta se secara. Lo dejó a él, se llevó sus cosas, desapareció de sus redes sociales y eliminó hasta el anuncio de compromiso. Lo último que supe es que volvió a vivir con sus padres y empezó a buscar trabajo. No solo perdió a su prometido, también se quedó sin empleo. Según Recursos Humanos, no fue un acto de represalia, sino una simple reestructuración interna como resultado de la investigación en curso. Claro, para enero, esa imagen de pareja poderosa ya era historia. La reputación de Julián quedó por el suelo. Intentó postularse a algunas startups locales, pero la información se filtró. Nadie quiere contratar a alguien con ese tipo de historial. Su perfil de LinkedIn pasó de abierto a nuevas oportunidades a desempleado haciendo diseños en Canva para proyectos inventados. Yo, por el contrario, fui promovido. Lo hicieron oficial la semana siguiente a que se cerrara la investigación. Jefe de proyecto senior, una oficina más grande, mejor salario, opciones sobre acciones. Incluso me asignaron a la cartera de clientes de alto valor. Después de ese correo anónimo masivo, no recibí ninguna llamada de Recursos Humanos. No hubo reuniones, ni indagaciones. No me mencionaron, ni me vincularon con nada. Me aseguré de no dejar huella alguna. Pero la gente lo supo. No los directivos, al menos no oficialmente. Ellos estaban demasiado ocupados tratando de aparentar que el sistema seguía en pie. Pero mis compañeros, ellos sí sabían. A eso del mediodía ya se escuchaban susurros. ¿Viste ese correo? No puedo creer que Julián estuviera robando. Quien descubrió eso se merece un ascenso. Nadie dijo mi nombre, pero las miradas cambiaron. Me miraban como a alguien que acaba de sacar una espada de una piedra y luego vuelve a escribir correos como si nada. Había quienes se quedaban en silencio cuando entraba a la cocina, como si fueran a decir algo pero se lo guardaban. Un analista nuevo, un tipo de Boston, brillante, me miró una mañana en el ascensor y solo dijo: trabajo limpio. Nada más, trabajo limpio, como si felicitara a un profesional por haber hecho el trabajo perfecto sin dejar rastro. Julián solía alardear de ser el que mantenía todo bajo control. Esa era la belleza de todo esto. No recibí aplausos ni discursos, pero obtuve algo más valioso: respeto. Miradas serias, cabezas que asentían con discreción, y sobre todo, espacio. Nadie me acorraló con preguntas, nadie escarbó, me dejaron trabajar. Y eso era todo lo que yo quería: que especularan, que se preguntaran, que la historia circulara entre pasillos, como leyenda de oficina. A mí lo único que me importaba era que, esta vez, la justicia sí tuvo consecuencias. Y yo no fui una de ellas. He seguido adelante. Cambié de apartamento, decorado a mi gusto, sin recuerdos prestados ni silencios incómodos. Las noches ya no se sienten pesadas, y las mañanas, por primera vez en mucho tiempo, no arrancan con un nudo en el estómago. Todo lo que construí fue desde cero, con intención y sin cargas ajenas. No volví a mirar atrás. No porque me doliera, sino porque ya no había nada que buscar allí. Las personas que me conocen ahora no tienen idea de lo que pasó. No necesitan saberlo. Mi vida no se define por ese episodio, sino por cómo lo enfrenté. Y si alguna vez se cruzan conmigo otra vez, sabrán que lo que se perdió no fue solo una relación ni un empleo. Lo que se rompió fue la falsa imagen que se habían creado de sí mismos. Yo no gané con ruido, gané con paz, porque mientras ellos trataban de salvar las apariencias, yo ya había empezado a vivir una versión mejor de mi vida. Sin ellos,